Buenos días, los saluda Pedro García, médico ocupacional del Centro Naval, del área de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a hacer una nueva capacitación. El tema es reflexionar o pensar en qué situación podríamos estar afrontando en nuestro país en los próximos meses y vamos a reforzar sobre una de las medidas que considero como una de las más importantes a tener en cuenta para poder prevenir el contagio, ¿no? Como verán, estoy utilizando una mascarilla y es una de las mascarillas que son una de las más gruesas que hay en el mercado. El motivo de utilizarla es porque en varias ocasiones he observado personas que al momento de hablar por teléfono se retiran la mascarilla estando en espacios públicos, aludiendo que no se les oye bien, ¿no? Yo creo que todos me escuchan bastante bien, no hay necesidad de retirarse la mascarilla para hablar por teléfono porque uno queda totalmente expuesto y vulnerable. Así que toda la capacitación la haré con la mascarilla para que vean que se escucha muy bien. Lo primero, les muestro este cuadrito en el cual se ve lo que está atravesando España y varios países de Europa. Como verán, estos son los casos nuevos por día confirmados. Y como verán, en los meses de febrero o marzo tuvieron sus picos de hasta más de 10.000 contagios en un solo día, que luego bajó drásticamente y tuvieron un periodo de, como ven aquí, unos 2 meses más o menos, 2 a 3 meses, con un nivel de contagio bajísimo, ¿no? En el cual muchos ya habían cantado victoria, ¿no? Pero después ha presentado un crecimiento sostenido y actualmente vemos pues que llegan a más de 25.000 casos por día, ¿no? Entonces es una situación bastante alarmante. En el caso de Francia han llegado incluso a 50.000 casos en un día. Entonces, nosotros no sabemos cómo va a ser digamos, la situación en nuestro país, pero sí podemos plantearnos algunos escenarios probables, ¿no? El primer escenario sería que en realidad sí habría una segunda ola que puede ser bastante severa, ¿no? Solo hace falta ver lo que está ocurriendo en estos países que tienen un sistema sanitario muchísimo mejor que el nuestro. Hay que recordar eso. Eh, Ahora, hay otro escenario, y este es el que he escuchado a varias personas comentarlo, que dicen que no habría una segunda ola porque aquí ha habido un contagio masivo, ¿ya? Entonces, eso en realidad no está probado. No hay ninguna, digamos, es más, no ha sucedido todavía en ningún país. O sea, es una suposición simplemente de algunas personas. Lo real y lo que sí está sucediendo en otros países es que hay una segunda ola severa. Entonces, nosotros en realidad deberíamos estar preparados para ello. Si es que hablamos porque aquí en este escenario 2 entra un poco el concepto ese de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que es el contagiar masivamente a las personas de tal manera que la mayoría tenga inmunidad y no se vaya a estar expandiendo el virus, ¿no? Ahora, oficialmente tenemos casi 1 millón de personas infectadas, pero son las cifras oficiales. Y potencialmente se estima que ya habrían pues unas 10 millones a 12 millones de personas en el Perú contagiadas. Con lo cual todavía habrían más de 20 millones que no tienen los anticuerpos y no tienen inmunidad. Entonces se dan cuenta que ante tal cantidad, digamos, de población que no tiene defensas, la posibilidad de una segunda ola severa siempre estaría ahí latente, ¿no? Y lo otro es el tercer escenario en el que dice que sí habría una segunda ola eh, relativamente fuerte, pero no tanto como la primera, ¿no? Sería una combinación de las otras dos, ¿no? En el sentido que habrían más casos nuevos, pero como también hay parte de la población inmunizada, no sería tanto como la primera vez. Pero bueno, eso ya lo vamos a saber muy pronto. Hay factores que son claves para poder, digamos, predecir el comportamiento de una pandemia y es conocer el tiempo de inmunidad, es decir, el tiempo que yo tengo, digamos, los anticuerpos o las defensas que me van a proteger contra el virus. Si yo me contagio hoy, a partir de hoy, durante 3 a 4 meses voy a tener unas defensas en mi cuerpo, unos anticuerpos que me van a proteger del virus.
pasados 3 a 4 meses, eso es lo que se está viendo, desaparecen estas defensas y probablemente yo esté vulnerable y pueda reinfectarme y desarrollar nuevamente la enfermedad. Ahora, lo que no sabemos es si es que ante este virus nuestro cuerpo genere lo que se llama inmunidad de memoria. Esto es un mecanismo muy complejo del cuerpo humano, en el cual, después de que han desaparecido nuestras defensas, tiene, vamos a decirlo así, unos códigos para poder formar nuevamente esos anticuerpos cuando entre el virus y lo detecte, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle, no es el fin de la capacitación, pero lo que sería, y bueno, sería lo ideal, ¿no? Que se genere una inmunidad de memoria, que finalmente sería lo que nos protegería del virus a largo plazo. Eh, Otro punto que quisiera tocar, y de hecho me quiero centrar en este punto, en lo que queda de los pocos minutos que quedan de la capacitación, es acerca del uso responsable de las mascarillas. Como ya sabemos, actualmente no tenemos unas armas terapéuticas efectivas, o sea, no hay fármacos específicos para combatir el virus, ni tampoco vacunas. Entonces, por lo pronto nos queda pues seguir con las medidas de distanciamiento, con la higiene y el uso adecuado de las mascarillas. Entonces, en este punto constantemente vemos bastantes errores, que es importante que nosotros que recibimos información constantemente, pues no caigamos en esos errores, ¿no? A ustedes les habrá pasado que salen a la calle y ven que todo el mundo tiene mascarilla, ¿no? Por ahí tal vez vemos a alguien que no la tenga, pero es muy raro. Y sin embargo, siguen habiendo miles de contagios diarios, ¿no? Entonces, en gran medida se debe a que el uso de las mascarillas es incorrecto. Uno de los principales errores que veo es que lamentablemente muchas personas priorizan el diseño de la mascarilla sobre su efectividad. Es decir, tienen una mascarilla tal vez quirúrgica como esta, ¿no? Que tal vez no es estéticamente bien vista, y prefieren pues comprarse la mascarilla del superhéroe o de alguna festividad, cuando lo importante en realidad no es eso. Lo que nos interesa a nosotros es tener la seguridad que el material de lo que utilizamos y la forma y el diseño sean efectivos para prevenir un contagio. Si quieren, bueno, igualmente utilizar su mascarilla con diseño, pues lo recomendable sería colocarse una mascarilla adecuada que está en contacto directo y nos está sellando bien la entrada, la posible entrada del virus, y sobre eso pues colocarle ya su mascarilla con diseño, ¿no? Esa podría ser alguna alternativa. Bien, esto lo habremos visto en bastantes, digamos, situaciones, ¿no? Personas que están utilizando en forma incorrecta su mascarilla, ¿no? Como vemos aquí, la señorita que lo tiene en el mentón, con lo cual tiene totalmente libre las fosas nasales, la cavidad oral y está totalmente expuesta, ¿no? Esa mascarilla ahí no sirve para nada. Luego vemos una persona aquí donde salen las fosas nasales por encima del borde superior de la mascarilla. Aquí va a ser un efecto de protección parcial, porque está limitando, digamos, las partículas que va a exhalar por la boca o que puede proyectar al momento de toser o hablar, pero de igual forma está eliminando por la nariz también partículas e inhalando otras, ¿no? Entonces es una forma inadecuada, con lo cual queda también desprotegida. Vemos también casos en los que hay personas que al momento de hablar por teléfono se retiran la mascarilla, ¿no? Incluso estando en espacios públicos. Y eso en realidad pues es un error muy grave, porque están quedando totalmente expuestos, como el caso anterior, sin necesidad de hacerlo, ¿no? En realidad, como ustedes me están escuchando, ¿no? O sea, al momento de hablar por teléfono también se escucha bien. Y si no se escucha pues perfectamente bien, pues habrá que hacer un pequeño esfuerzo, pero lo más importante es no descuidar y no quedarnos en estado de vulnerabilidad. Y bueno, este es un caso ya más extremo, pero que también se ve, seguro lo han visto en la calle, personas que se retiran la mascarilla para poder fumar. O sea, es un doble daño ahí, ¿no?
Bien. Tenemos que tener bien presente algo. Habrán escuchado más de una vez al principio, ¿no?, de la pandemia, que se hablaba de que las vías de contagio eran unas pequeñas gotitas o gotículas, también que les llaman, que son básicamente saliva o mucosidad en la cual viaja el virus y que, digamos, al tener un determinado peso, pues en un determinado tiempo, pues caen al piso y- y con lo cual ya se volverían más inactivas, ¿no? En el sentido de que uno no las va a inhalar. Pero también se hablaba de la transmisión por aerosoles. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas gotitas pequeñas de saliva y los aerosoles? En realidad, la única diferencia es el tamaño, porque son, en cuanto a composición, lo mismo. Son las mismas moléculas del virus, las mismas moléculas de agua, de saliva, solo que unas en gotas grandes y otra en lo que se llama aerosoles, que es una partícula tan pequeñita que ya puede viajar, digamos, a grandes distancias. Entonces, esas medidas de 2 metros, metro y medio, 2 metros de distanciamiento en las que se habla, son útiles para las partículas o las gotículas, pero no para los aerosoles. ¿Ya? Los aerosoles pueden seguir viajando a donde el viento las lleve durante bastante tiempo. Hay un físico, a ver si lo pueden buscar en YouTube, se llama José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado, es un español, que su especialidad es dinámica de partículas, o sea, estudia el movimiento de las partículas en los ambientes. Y tiene ahí unos videos muy interesantes que explican cómo se da este movimiento, cómo las partículas van de lugares, digamos, de mayor concentración a menor concentración. Entonces, si pueden, denle una mirada a sus videos, que de verdad que son bastante interesantes. Debemos tener presente que nuestras fosas nasales actúan como una especie de aspiradora. Nosotros vamos a inhalar y se vamos a estar a la vez aspirando todas las partículas que tenemos alrededor de nuestra nariz, que son millones, tanto de partículas de polvo como virus, bacterias, hongos, etc. Entonces, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, está trabajando constantemente mientras dormimos, comemos, trabajamos, mientras hagamos cualquier tipo de actividad. A veces se cree que el sistema inmunológico está trabajando cuando está activo, cuando tenemos pues fiebre, dolor de garganta, y eso es erróneo, ¿no? Más bien ahí es cuando ya el virus o las bacterias han vencido a nuestro sistema inmunológico y por eso tenemos síntomas. Pero el sistema inmunológico está trabajando constantemente para que nos mantengamos siempre en estado de equilibrio sanos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que al momento de inspirar o respirar vamos a, digamos, aspirar todas estas partículas que están en el aire, pues podemos en esta imagen darnos cuenta que si es que no está bien sellada nuestra mascarilla, pues por ahí se van a poder colar gran cantidad de partículas, ¿no? Acá hay una mascarilla que es de uso casero, con un diseño muy bonito, pero que lamentablemente no es efectiva del todo, ¿no? Entonces, por esta vía, en la parte lateral de la nariz y la cara, pues no ejerce un sellado correcto y por ahí se van a filtrar las partículas. Para las personas que utilizan la barba bastante crecida, pues lo mismo, por todas las zonas, ¿no? La parte inferior, los laterales, pues por ahí, digamos, por la barba va a ser una coladera para gran cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces, recordar que el ambiente está cargado, bastante cargado de partículas, bacterias y microorganismos en general. Y eso lo comento porque tenemos que tener presente unos conceptos. Habrán escuchado hablar de gotículas y de aerosoles, que son términos que se están utilizando mucho. Y básicamente son lo mismo, pero bueno, lo mismo en cuanto a composición. Y lo que los diferencia es el tamaño, ¿no? Las gotículas se refiere pues a partículas de agua, de mucosidad que están unidas al virus, y que por el peso, por el tamaño, podrían caer, digamos, por efecto de la gravedad, con mayor rapidez que los aerosoles. Los aerosoles son lo mismo, pero más pequeñitos. Y como son más pequeñitos, pues pueden difundirse a través del aire con mayor facilidad.
la persona que les diga que no se transmite por el aire, no le hagan caso, porque eso ya a estas alturas, con lo que se va conociendo sobre el virus, ya está más que probado, ¿ya? A medida que uno expulsa partículas del virus, las gotículas caen primero, pero los aerosoles, dependiendo de la cantidad de aire que haya, del ambiente en el que nos encontremos, pues van a poder difundirse a distancias mucho mayores. Ahora, lo que sucede es que mientras más se van difundiendo, entonces más se va disipando y la carga va a disminuir, pero sí pueden viajar distancias importantes. Aquí vemos un ambiente cerrado en el cual hay una persona que está emitiendo aerosoles y como vemos van a seguir lo que mencionábamos, el flujo de zonas de mayor concentración a menor concentración. Por eso es que van a buscar la ventana para poder salir por ahí. Por eso es lo importante de tener los ambientes bien ventilados. Es lo mismo como cuando alguien está preparando alguna comida y se le quema, pues ¿qué hace inmediatamente para que salga el humo? Pues abre las puertas y las ventanas y ese es el flujo que va a seguir el aerosol, de la misma forma. En cuanto a qué mascarillas recomendarles, pues las ya conocidas por todos, la mascarilla quirúrgica, que es esta que vemos acá, la KN95 o la N95, cualquiera de estas. Hay algunas otras, no son las únicas, pero ya les dije que sean mascarillas hechas específicamente para este uso, ¿no? No priorizar los diseños ni las mascarillas caseras. En todo caso, utilizar estas como medida directa de protección y ya si quieren ponerle encima una con adornos, pues no habría mayor problema mientras no deforme el sellado o la estructura de la mascarilla principal. Ya para terminar, como medidas generales, ya saben, mascarillas de material adecuado. No solo son las tres que les he mostrado, hay muchas otras más, pero que sean mascarillas efectivas, ¿no? En cuanto al nivel de protección. Otra cosa que recomiendo muchas veces es tener una buena mascarilla reservada para situaciones específicas. Es decir, pueden utilizar las quirúrgicas, la KN95, digamos, para su actividad regular, normal, habitual, para ir a trabajar, irse a comprar, lo que fuera. Pero si es que hay una situación en la cual tienen necesariamente que ir a un lugar, digamos, de mucho riesgo, por ejemplo, tienen algún familiar que está mal y tienen que visitarlo en el hospital, o tienen que ir a un lugar que es muy concurrido, pues tener en reserva una mascarilla, si es posible, una N95, para esa situación específica, ¿no? Y solo utilizarla en ese momento y después volver a guardarla, ¿no? Y cuando utilicen una mascarilla de ese tipo, es recomendable también, para que tenga un mayor tiempo de duración, poder cubrirla con una quirúrgica, que son más baratas, de esta manera, de manera tal que la KN90, la N95 está haciendo el filtro y a la vez nosotros estamos protegiendo para que digamos, superficie no tenga mayor contacto con virus y así tenga un tiempo de vida mayor. Luego cubrir la boca y la nariz adecuadamente, como les había comentado. Procurar el correcto sellado. Ya saben, las partes más importantes son las partes laterales de la nariz, algunas personas por aquí en el cuello, la zona lateral. Evitar usar la barba muy crecida. No arrugar la mascarilla porque si no se va a deformar y no va a sellar bien. Y no retirársela más que para comer, ¿no? Eso sería lo más importante. Ya saben que en realidad esto es sencillo, ¿no? Pero hay que tenerlo presente, tener claros los conceptos, eh, pensar. O sea, esto a veces es complejo en el sentido de que uno no ve al virus, no ve estas partículas porque son microscópicas y a veces asume muchas cosas que no son ciertas. Entonces hay que tratar de meternos un poquito en la mente y poder visualizar lo que está sucediendo microscópicamente. Por eso es que se los estoy tratando de graficar.
y que vean que las medidas que uno debe tomar no es que sean exageradas, sino es que son necesarias, ¿no? De lo contrario, con todas las personas que están usando mascarilla, ¿por qué motivo seguiríamos teniendo miles de casos nuevos, ¿no? Pues porque no se están utilizando en la forma más correcta. Bien, muchas gracias. Ya saben, se pueden comunicar conmigo para cualquier consulta que tengan sobre este tema. Gracias.